Economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. Asómate al mundo del dinero y seguro que sales ganando. Después de la carrera empecé a trabajar, entonces estuve en una gestoría y yo pensando que se puede colegiar para poder llevar mejor la profesión. En ese momento es cuando decidí a estudiar para para ser gestor administrativo colegiado. En mi gestoría dedico casi todos los temas, dedicamos un poco, por ejemplo, de tráfico también hacemos, contabilidad, laboral, extranjería, un poco de todo. La prevención de riesgos laborales también lo llevamos. Tenemos varios clientes que están muy contentos con el servicio que presta el colegio. En cuanto a la extranjería, por la nueva reforma y todo eso ha cambiado mucho este año, pero anteriormente pues el trámite que realizamos es muy importante para ellos porque necesitan el permiso o autorización de trabajo y de residencia para poder estar aquí en España. El arraigo social es generalmente el que más solicitan para poder legalizar su situación aquí en España. Vemos que ahora con la mejora del intercambio de información entre España y China y el tiempo que llevan, ¿no? Los chinos que vinieron aquí a España, pues cada vez hay más una convivencia o una integración social entre los chinos en la sociedad española. El colegio nos ha ayudado mucho en esta profesión, porque hay departamento de información de todo, se ofrece servicios de marketing, ¿no? De la prevención de riesgo laboral, del EUPD, de certificado energético y todo eso, pues etcétera, pues a mis clientes pues siempre les viene bien ir seguros, todo eso siempre nos viene muy bien cuando con el trato con los clientes, ¿no? Porque sobre todo nosotros pues es una gestoría que no es muy grande, pues en el colegio nos ayuda bastante. Lo de la boca a boca, ¿no? De un cliente presentar a otro, esto es muy importante. Cuando ganas la confianza de un cliente y él te presenta a otro, pues seguramente tienes un cliente nuevo más. A los jóvenes yo quería decirles que esta profesión de gestor administrativo puede ser una buena salida, ¿no? para el futuro y dedicarlo una buena profesión, porque con esto pues económicamente también gana bastante, bueno, no bastante, pero gana lo suficiente para poder vivir bien y también puede conocer a mucha gente. Mis hijas piensan de mi profesión, pues el primero, ¿no? que ve que yo trabajo bastante y que les impresiona, les interesa, ¿no? Siempre me pregunta, mamá, ¿qué está trabajando? ¿Qué es gestor administrativo? Entonces, pues yo les explico un poquito, ¿no? Sobre que nosotros pues hacemos gestiones entre los ciudadanos y las administraciones públicas y todo eso. Pues a veces me pregunta qué es IVA, qué son los impuestos, que no sé qué. Pues bueno, pues poco a poco le voy explicando a veces, ¿no?
mi buen amigo Arturo, con mi agradecimiento. Un fuerte abrazo, José Mari. Arturo, eres como el hado madrino de todos nuestros sueños bonitos. ¡Mua, mua, mua! La propina la pongo yo. Pulso Económico, edición del lunes, que como es tradicional vamos a empezar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestra bolsa. Al IBEX 35, al cierre de la sesión, 0,08% en positivo, el índice general termina en 10.138,4. Algunos valores han avanzado hoy considerablemente. Es el caso de Laboratorios Grifols, 2,39 arriba, es el caso del Sabadell, 1,76 arriba, o el caso de Inditex, la tercera en subidas, con 1,44 de alzas. En el lado rojo, en el lado donde preponderan las ventas, hoy, y hablaremos de ello más adelante, Enagas, la líder en caídas, 5,19 abajo. En segundo lugar, Acciona, 2,96 abajo. Y en tercer lugar, otra energética, Naturgy, 2,85 abajo. Y a continuación les vamos a adelantar algunos de los argumentos que vamos a manejar en la tertulia de análisis económico que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, y en esa tertulia hablaremos de este trompazo bursátil que ha sufrido Enagas con algo más de un 5% de caídas. Y también hablaremos de la guerra que Iberdrola, Endesa y Naturgy han abierto con las nucleares, por las nucleares con el gobierno, lógicamente. Las grandes compañías de servicios eléctricos buscan evitar un hachazo extra en sus cuentas de resultado que podían llevar a esas centrales nucleares a la bancarrota y algunos posibles cortes de suministro de la electricidad, si, como parece, el gobierno persiste en sus intereses antinucleares, que, en fin, no ha habido duda de ello, pero algún elemento de reflexión en ese sentido sí podían tener. Por cierto, unas nucleares que en Europa son energía verde, tolerada, auspiciada y protegida. Pero bueno, aquí pues son otra cosa. Les presentamos ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes y frías como corresponde al invierno. Sí, mayormente. Don Miguel Ángel Cigüéndez, ¿cómo vamos de voz? El frío no hace fenomenal, mella. ya le he hecho una prueba antes y ha visto que muy bien. Cuando uno es tenor, es tenor. Claro, Vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes y interesantes. Vamos con ello. Hoy parece que el IBEX ha vuelto a activar el freno de mano, hemos pasado más de media sesión en rojo, al final verde, pero de muy poco, con algunos valores que han sido bastante, han ejercido ese papel, digamos, de muelle. Es el caso de Grifols o es el caso de Sabadell, que han sido pues, bancos que han tirado un poquito dentro de una sesión en la que todo parece marcado por el que tiene el freno echado. Cigüéndez. Bien, bueno, el IBEX, después de hacer máximos el SP, el Eurostock, el DAX, pues está bastante rezagado y yo creo que va a seguir rezagado. Está parecido al Russell 2000 americano. Y entonces estamos a la espera de noticias. Efectivamente, estamos viendo a las empresas energéticas que están, en general, están corrigiendo, pero hay otros que no están en la misma línea, pero desde luego el IBEX está bastante por detrás y yo no tengo muy buenas perspectivas de que vaya a superar la zona de máximos que ha tenido hace unos meses. Iranzo. Sí, efectivamente, yo creo que ha sido una jornada plana en espera de noticias. ¿Y cuáles son las noticias que está esperando en este momento la bolsa española y la mayoría de las bolsas? ¿Cuándo van a bajar los tipos de interés? Y eso va a depender en gran medida del resultado de los datos de inflación tanto en Estados Unidos como en Europa. Ya hubo una decepción muy importante con los datos de enero. Se esperaba, por ejemplo, que la inflación subyacente en Estados Unidos se situase en el 2,9% y lo hizo un punto por encima, en el 3,9%, y el IPC en el 3,1%. En Europa algo por debajo, pero en cualquier caso es la clave. ¿Cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés? Y eso va a depender mucho de que los bancos centrales tengan la convicción que la inflación está controlada. Y por ahora no la tienen.
Cifuentes, ¿qué esperan los mercados esta semana de inflación en Estados Unidos y en Europa? Pues esta semana lo que se está hablando sobre todo es del deflactor subyacente del consumo privado, que es el dato preferido de la FED. Y bueno, es muy importante saber, esto lo vamos a saber el jueves. Y el viernes vamos a saber el IPC de la eurozona. Y esto es lo que va a mover los tipos. Y bueno, pues es muy relevante que los datos sean buenos, porque como no sean buenos, pues bueno, seguramente pues la corrección en ciertos valores, porque es que ya sabe que ahora el mercado se mueve con endivia. Con endivia de la buena. De la buena, sí, sí, de la buena. Pero yo recuerdo, esto aquí tenemos una cierta burbujita, porque yo me acuerdo cuando Cisco, año 2000, estaba en zona de máximos y parecía que era imposible que pudiera corregir. O sea, que la gente, yo sé que nuestros oyentes no estarán mucho en endimia, en general, ¿no? Estarán más en Enagas, en otros valores, pero que hay que andarse con ojo. Iranzo, hoy la manifestación más mayoritaria del campo en España se ha producido en Madrid. Dicen los organizadores que 20.000, dice la delegación del gobierno que 5.000. Eso en el fondo da igual, ha sido un pedazo de manifestación. Algunos madrileños la han sufrido intensamente porque esto pues es un engorro, ¿verdad? Pero en general los agricultores en España están haciendo que la gente entienda claramente que el problema es la política agrícola común, que el problema es la competencia de los productos que entran de terceros países y que son desleales a los productos que se hacen en Europa. Y además que el problema es la Agenda 2030, porque precisamente es uno de los asuntos que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo en este programa. La Agenda 2030 es un suicidio colectivo de Europa si se lleva a sus últimas consecuencias, de tal manera que el sector del campo, que representa del orden del 2,6% del PIB español, tiene una serie de problemas endógenos que hay que ir resolviendo. Por ejemplo, es un sector muy atomizado, con 900.000 explotaciones, con una extensión por media de 17 hectáreas, muy pequeñitas y además divididas, porque la transmisión de la tierra en España sigue siendo la herencia, básicamente. En segundo lugar, se ha ido envejeciendo y eso hace que las nuevas técnicas, etcétera, cueste más introducirlas. Pero luego hay muchísimos problemas externos que son los que reclaman solución. En primer lugar, también lo dijimos aquí, el salario mínimo interprofesional. Sí. Las subidas del 54% desde el año 2018, ¿a quién penalizaba? Al sector del servicio doméstico y a la agricultura especialmente. Pues ahí está. Un problema de agua, debido a la decisión política del señor Zapatero de suspender, de suprimir el Plan Hidrológico Nacional. Un problema vinculado a la Agenda 2030, porque todos son limitaciones o prohibiciones. Productos fitosanitarios, en pesticidas. Hoy mismo el ministro ha dicho que probablemente no pueden eliminar esa cláusula de los pesticidas, que era una de las reclamaciones. En definitiva, creo que el campo es esencial, aunque represente solo el 6% del PIB, y lo que hay es que establecer mecanismos para que sea viable y que la competencia no sea desleal con otros países. No se nos puede obligar a unas limitaciones frente a las producciones de Marruecos. Bueno, volvamos a nuestro entorno natural, que es el de la bolsa. Ahí ha habido hoy un trompazo bursátil en Enagas que tenemos que interpretar. Cifuentes. Bien, bueno, pues la interpretación es que, no sé si recuerda, el lunes pasado usted comentó que en Enagas parece ser que había cortos y yo dije, no sé si fue este lunes o el anterior, cortos, es decir, personas apostaban a la baja. Y esto, digo, esta información la pueden encontrar en la página web de la CNMV y saber las posiciones que hay y demás, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ha roto la zona de mínimos y está llegando a los mínimos de hace ya más de 10 años. Es decir, está en un punto interesante donde debería rebotar. Yo, que llevo fuera bastante tiempo de Enagas, hoy por primera vez ya hemos picoteado y hemos comprado al final del día algo de Enagas, con cobertura, pero hemos entrado ya. Con cobertura significa que hemos entrado comprando acciones y vendiendo opciones de compra o vendiendo opciones de venta. Sé que es un poco lioso, sí, pero hemos entrado ahí con cobertura, con cierta protección, porque hoy pagaban bien el cubrirse. Sí, efectivamente. Enagas se ha visto clarísimamente afectada sobre todo por una decisión de BlackRock. BlackRock en este caso parece como aquel que quiere estar en misa y repicando. Es el cuarto accionista, pero está en posiciones bajistas. ¿Y cuál es la razón fundamental de esta situación? Pues la razón fundamental es que precisamente se está poniendo en entredicho el resultado, el dividendo.
¿Cuál va a ser el dividendo? Se habla de recortar 1 euro para favorecer las inversiones, unas inversiones de unos 3.200 millones de euros, sobre todo en hidrógeno. Pero se considera que eso es bastante ambiguo y los inversores en este momento no están valorando positivamente ese recorte de dividendos. Por cierto, Iranzo, aquí parece que el gobierno está más pendiente de Ábalos que de otra cosa, pero como diría Chávez, aquí huele a azufre y ya están montando la sociedad de los 20.000 millones para pagar esa silla de oro en algunas empresas públicas o pseudopúblicas. Bueno, donde... me parece un escándalo que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar, a propuesta del señor Escrivá, que últimamente se equivoca permanentemente, la empresa española para la transición tecnológica, que básicamente es una SEPI bis para agrupar las acciones, es una tenora de acciones de las empresas en las que vaya a participar, lo que me deja temblando. Quiere participar en Telefónica y en qué otras empresas tecnológicas y de telefonía. Eso es enormemente preocupante. Esa renacionalización que se está haciendo de la empresa privada española me parece de una extrema gravedad. El Estado tiene que estar donde debe estar, pero no haciendo funciones empresariales. Bueno, analizando el mercado hoy, los mercados, resulta que hay una evidencia que es que los bancos están en el sector verde con subidas, algunas más pronunciadas que otras, y las energéticas están en el lado de la senda del rojo, la senda de los que están vendiendo con más interés que comprando. ¿Eso le podemos dar una explicación al día de hoy en términos sectoriales? Bueno, la explicación básica viene un poco relacionada con los tipos de interés, con si van a bajar o van a subir y lo que le afecta en realidad a los bancos. Aunque realmente ahora mismo estamos en un mercado de rango donde un pasito para adelante, un pasito para atrás, pero no terminamos de tener una tendencia clara. Vamos, tendencia clara desde mi punto de vista en los bancos es que hemos hecho techo. Y además se produce un hecho estacional reiterativo. El Sabadell y Grifols suben los lunes. Sí. Efectivamente, luego ya se ajustan, pero suben los lunes. Eso es para tenerlo contento. Para meterme aquí, que soy accionista de Sabadell. De tal manera que, en cualquier caso, yo sí que creo que Sabadell está mejorando enormemente su eficiencia y aquí no solo se debe a las expectativas de qué va a ocurrir con los tipos de interés, sino que ha sustentado, ha soportado de una manera consistente sus nuevos negocios. Y eso es importante. Ha entrado bastante también en banca de empresas y en banca de particulares. Precisamente una de las noticias que hoy se comenta es que uno de los segmentos más rentables de la banca es la banca de particulares, que ha crecido un 18%. Y el Banco Sabadell está precisamente muy fuerte en ese segmento. Bien, hablemos de otro nombre propio, CIA Automotive. Gana 320 millones el año pasado, un 6,7% más, y confirma sus objetivos para el año próximo, el 25. Bueno, es un gran fabricante de componentes para la industria de la automoción y está en 3.959 millones de euros de facturación, pero sin embargo en bolsa cae. Sí, efectivamente, las expectativas son muy buenas, los resultados han sido espectaculares porque evidentemente se ha producido una mejora de los beneficios, porque la facturación, como muy bien decía usted, ha crecido un 3,6%, sin embargo, los beneficios lo han hecho el 6,7%, es decir, los márgenes han mejorado, el EBITDA ha sido espectacular, el 13 y pico por ciento. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues probablemente lo que sucede es la incertidumbre, la falta de seguridad respecto a lo que va a ocurrir con el sector del automóvil y ese plan de expansión, porque si antes hablábamos que la Agenda 2030 penalizaba clarísimamente al campo, también penaliza absolutamente al sector del automóvil. Es el único caso en la historia que se decide poner fecha de caducidad a un tipo de tecnología, en este caso el motor de explosión. Por tanto, yo creo que eso también le penaliza. Sin duda. CIA Automotive. Pues fíjese que a primera hora le ha pasado lo que a Endivia, que cuando dio las distancias. Sí, ¿no? bueno, No, capitalización. yo estuve viéndolo por la noche en la CNBC y con Endivia y empezó cayendo un 6% y luego se dio la vuelta, pues aquí, luego se ha dado la vuelta y CIE ha terminado subiendo un 5,62 en el último tramo, con lo cual, y desde mi punto de vista, ha generado señal de compra en el corto plazo, es decir, tiene buena pinta y parece que hubiera hecho un cierto solecito en el corto plazo. O sea que yo creo que puede tener buenas perspectivas y yo desde luego lo voy a seguir y aconsejo que lo sigan. Bueno, vamos con el drama nuclear. Resulta que las grandes empresas eléctricas del país
abordan el último intento sobre el gobierno para que dejen de hacer tonterías con las nucleares. Eso podría suponer pues que el gobierno le diera un hachazo a las compañías de titulares de esas centrales nucleares, algo que se estima en un impacto de 1.200 millones y que eso pues las pusiera en la senda de la bancarrota, para grave riesgo de la industria de este país. Pues efectivamente, es un asunto que conozco muy directamente, porque yo fui uno de los artífices en 1983 de que Enresa recibiera una tasa en función de los kilovatios hora que recibiera para garantizar la cobertura financiera del tratamiento de los residuos. Considerábamos que debía ser durante el momento de operación, de generación de energía y por tanto de facturación, cuando se tenía que recaudar para garantizar el buen fin del combustible irradiado y de los residuos de alta actividad. Y precisamente eso se hizo. Pero ¿qué ocurre? Que la tasa en este momento estaba situada en 7,95 euros megavatio hora, y se quiere subir un 40%, a 11,10%, argumentando que el Gobierno cometió un error, que precisamente la solución a medio plazo para el combustible irradiado era precisamente el almacenamiento centralizado en un pueblo que todos ustedes conocen, Millar Cañas. Pero precisamente el Gobierno ha decidido una solución muchísimo más costosa, que es hacerlo en las propias centrales nucleares. Ahora ya se estaba almacenando en las piscinas adyacentes, pero ahora también crear cementerios individuales, o por lo menos de larga duración. Gravísimo error, que significa un incremento enorme de costes de los que no tienen la culpa para nada las centrales nucleares y que representa un lastre. Pero el gran lastre y el gran error que va a cometer el Gobierno no solo es este, sino seguir manteniendo el calendario de cierre de centrales nucleares cuando eso se ha modificado ya en casi todos los países sensatos. Como usted decía muy bien, la energía nuclear es una energía verde limpia. Europa lo dice, claro, no solo nosotros. Bueno, vamos a hablar de otros nombres propios, por ejemplo el de Celsa. Ya saben que hay una crisis en una de las grandes siderúrgicas de este país y que los nuevos propietarios de Celsa se quejan de que han encontrado salvedades en las cuentas por valor de 600 millones. Los nuevos propietarios son los fondos que tenían la deuda de Celsa y, por lo tanto, en ese esfuerzo por reorganizar la sociedad y continuar un poco hacia adelante, pues es en lo que se ven defraudados. ¿Quiénes son los grandes acreedores? Pues Deutsche Bank, SPV, Anchorage o Cross Ocean, entre otros. Son fondos internacionales de gran impacto. Celsa. Sí, efectivamente, y además fondos que lo están afirmando no conocen, no saben operar industrialmente una siderurgia. Por tanto, aquí hay varias cosas. En primer lugar, hay que recordar que estaba en una gravísima situación financiera y muy endeudada. ¿Qué se hizo? Una operación acordeón. Y lo que hay que explicar es que la operación acordeón consiste fundamentalmente en reducir el capital a 1 euro, por no decir a 0, y a partir de ese momento efectuar una ampliación de capital. Una ampliación de capital de 1.300 millones, ¿con qué? Con precisamente la deuda que pasa a capital de estos fondos. Pero estos fondos además reconocen varias cosas. En primer lugar, que no les cuadran mucho las cifras, que la auditoría habla de salvedades por unos 600 millones, unos 400 de pérdidas no reconocidas y otros 200 de créditos fiscales que pueden llegar a consolidarse como pérdidas. Por tanto, serían 600 millones más de pérdidas que evidentemente distorsionan enormemente el resultado de esa ampliación de capital. Y luego, por otro lado, es que tienen que buscar antes de mayo a un socio industrial al que pretenden vender el 25% de la sociedad por unos 1.000 millones de euros, cosa que tampoco es fácil. Por tanto, en este momento, esta sociedad siderúrgica muy importante está en una situación complicada. Yo lo que no termino de entender es cómo, siendo los fondos acreedores que en su día apostaron por Celsa, esto no lo conocieran. Bueno, vamos a ver. Las auditorías son muy complicadas y al final aparece lo que quiere uno que surja, salvo a medio y largo plazo. Y en este sentido parece que la auditoría ya lo había puesto de manifiesto, si bien es verdad que era negado por sus antiguos propietarios. Ya. Cifuentes, hábleme de cómo van Iberdrola y Endesa, las grandes eléctricas. Pues efectivamente, incluso le voy a añadir Naturgy, incluso Redeia. O sea, quiero decir que todos estos valores que ahora mismo están corrigiendo nos están dando una oportunidad que han ido dando los últimos años
prácticamente una vez al año o una vez cada 2 años, donde se ha generado una buena situación de compra. Ahí lo bueno es comprar cuando el mercado se ha dado la vuelta, es decir, cuando han hecho suelo, y no quiero decir que haya que entrar. Hoy he picoteado en Agas, pero solo picoteado. Cuando vea que se da la vuelta hacia arriba, ahí será el momento de entrar. Pero podemos entrar con valores que tienen buenos dividendos, aunque en Agas lo termine recortando el dividendo que tenía, que no sé si seguirá teniendo, pues será muy importante. Y bueno, y lo ha ido dando recurrentemente. Y bueno, y si van a hacer una buena inversión, que veremos a ver si la hacen o no la hacen, pues hay que seguirle la pista. Pero bueno, es entrar en valores donde la ecuación rentabilidad-riesgo es buena. Y sobre todo comprar barato. Es que lo de comprar barato es muy interesante. Comprar ya a precios disparados, como hay otros valores que ya están, pues es mejor no estar. Iranzo, sin embargo, hay una razón de Estado, una razón mayor. El megavatio de electricidad ha caído a 1 euro y, sin embargo, el cliente paga 100. Pues efectivamente, porque no nos han hecho caso. Recuerden ustedes que discutimos durante muchos meses cómo se debía fijar el precio del mercado regulado, que hasta ese momento lo fijaba el coste marginal más alto al contado. Y precisamente, en lugar de establecer precios medios, lo que se ha hecho es establecer mecanismos para fijar precios a medio y largo plazo, es decir, utilizar los futuros. ¿Y eso a qué ha llevado? Que como el futuro de la energía está mucho más caro, en el mercado regulado, para que se hagan ustedes una idea, y todos los televidentes, que muchos de ellos, el 60% lo están sufriendo, a las 13 horas, a la 1 de la tarde de hoy, el coste del kilovatio era de 0,43 céntimos. ¿Y saben ustedes a cuánto lo han pagado ustedes? Los que están en mercado regulado, a 117,3. Como consecuencia de ese mercado de futuros, que es el que hoy fija el precio. Por tanto, es un asunto que sigue sin resolverse, porque en este caso además es una injusticia flagrante. Un verdadero desastre es lo que es, sí, sí. Y lo pagamos todos, y vamos pagándolo mes a mes, año a año. ¿Sí? Va. El petróleo. Por suerte el petróleo sigue cayendo y ya roza los $80 barril. En el mercado del gas, que es un mercado que tiene mucho que ver con la electricidad, también Qatar parece que amplía el ciclo bajista del gas y eso es positivo. Bueno, ese 0,45 al que nos referíamos, ese coste tan bajísimo se ha debido a que, como todos hemos podido incluso sufrir, ha soplado muchísimo el viento a lo largo de los últimos días, ha habido mucha energía eólica y luego, por otro lado, el precio del gas se ha reducido espectacularmente. ¿Se acuerdan ustedes cuando el megavatio hora de gas estaba a unos 320 euros? Está a 22. Y lleva hundiéndose en los últimos 18 o 20 meses. Hay que tener en cuenta varios factores. Uno, que al final no ha habido una reducción de la producción por parte de Rusia. Lo que se ha producido es una desviación a China, un reenvío y una reestructuración del mercado, nada más. No ha habido contracción de la oferta. En segundo lugar, en Europa teníamos unos stocks del orden del 85%. Y en tercer lugar, salvo hoy, no ha hecho mucho frío este invierno. Por todas estas razones, el precio del gas está bajo mínimo y eso que permite producir energía eléctrica más barata junto con las renovables, insisto, estos últimos días, la eólica. Están aportando mucho, sí. Cicuéndez, ¿qué está pasando en Acciona? Hoy era la segunda en caídas. Pues algo parecido a lo que mencioné anteriormente, que es que llegó a estar en 211, veo aquí, bueno, o 200, y está en 101, con lo cual ha caído un 50%. Y está en zona de soportes. Es otra que puede estar interesante. Hace que yo no estoy en Acciona ni me acuerdo y la estoy empezando a ver. Con lo cual, hoy estamos hablando de muchas oportunidades que hay que empezar a visualizar. Y a lo mejor la semana que viene ya decimos, oye, hay que entrar. Hoy he dicho una, a lo mejor la semana que viene son 3 o 4. Hablemos de Inditex en los últimos minutos, porque hoy pues sale la tercera en el rango de los que están en verde y la verdad es que bueno, Inditex sigue su rumbo. Sí, sí, pero es que si usted recuerda, hace 2 años o algo así, don Juan Iranzo y yo, cuando estaba a 20, decíamos, es momento de comprar, no hagan ni caso. Ustedes, nosotros aquí no aconsejamos ni recomendamos nada, cada pero uno haga lo que quiera. Cada uno haga lo que le parezca oportuno. Pero nos parecía bien. Ahora ya 41, desde luego yo ya no soy de los que yo ya no estoy. Lo siento, ya el último euro para otro. Eso es muy importante, la recomendación, don Miguel Ángel.
que el último euro lo gane otro. Y en este sentido, efectivamente, puede que tenga recorrido, los analistas así lo establecen, pero en cualquier caso ya es un nivel de precios muy alto y que no se corresponde con las expectativas, cuando menos a corto plazo, de la empresa. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, así es que lo vamos a dejar aquí, con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones, por su presencia en el programa, a ustedes por el seguimiento que hacen desde sus hogares o desde donde nos vean. Pero para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arrancaremos aquí la redacción abierta. Recomendaciones del Toro les hablamos de Sal y Salud. Nos ofrece un espacio único para el bienestar con la aloterapia. Es una práctica complementaria que se ha convertido en un recurso cada vez más demandado por aquellos que buscan alivio natural en problemas respiratorios, cutáneos, personas sanas y deportistas que desean un cuidado y limpieza de las vías respiratorias. Está basada en el principio de que la sal tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales. La aloterapia es una opción segura y no invasiva que se adapta a todas las edades, niños y adultos. Tu bienestar de forma natural es el objetivo de Sal y Salud. Es una recomendación del Toro Televisión. Play music. Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Vale que lo pagues con el reloj. Vale que te lo traigan a casa con un drop. Y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, no sé cuántos. Vale que convoques a la fiesta con la app más moderna. Bien, muy bien, me lo estoy pasando genial. A este le traes sin cuidado, igual que a este. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. ¿Quieres desconectar? Ven al restaurante El Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Y ahora con este frío puedes probar nuestros platos de cuchara desde 20 euros. Ven ya al Torreón a disfrutar. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Tendencias más que curiosas y otras muy peligrosas en redes sociales. Pasajeros que hacen aterrizar un avión por problemas estomacales, relaciones tóxicas o decisiones de políticos que no hay por dónde pillarlas. Pues todas estas locuras y muchas otras más en Crónicas de Manicomio. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, magia, cultura. Si todo esto lo aderezas con el delantal del Toro Televisión, el resultado es perfecto. Al ser regulable, es apto para todas las tallas y con el logo bordado, un producto 100% español. Puede ser tuyo. ¿Cómo? Llamando al club de amigos, escribiendo un correo o recogiéndolo en la sede del club previo aviso. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos?
y escucharlo, no se pierda Digo lo que pienso. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. Son las 7:30, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la redacción abierta. Ya saben que aquí hacemos el esfuerzo cada día de ofreceros los temas de actualidad, cosas para organizar vuestra opinión, siempre con un esquema absolutamente impecable. La libertad ante todo y la valentía y el rigor por obligación. Así es que, sin más dilación, empezamos con un tema importante, porque podéis hacer algo para mejorar vuestro país. Muchas veces nos preguntamos, ¿este es el país que yo quiero dejar a mis hijos? Claro, la respuesta es, cuando poco, decepcionante. Y hoy vamos a hablar de algo que sin costar dinero puede ayudarnos mucho colectivamente. Me acompañan, don Santiago Álvarez, que es fundador de Por una Justicia Independiente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también nos acompaña don Eduardo Martín, que es abogado y además lleva la parte legal de esta iniciativa, ¿verdad? Efectivamente, buenas tardes. Bueno, cuénteme, don Santiago, ¿cómo lo tienen organizado para poder acceder al Parlamento Europeo en reclamación de que haya menos invasión del Estado de Derecho, etcétera? Ahí está. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad. Y yo creo que ahora es una ocasión magnífica para decirles a los que nos están escuchando que ahora el balón está en su tejado. El tema es muy sencillo. Nosotros tuvimos la suerte de presentar una petición en el Parlamento Europeo el 29 de noviembre en la que nos basábamos en 4 aspectos muy importantes. Uno, los 20 vocales del CGPJ, del Consejo General del Poder Judicial, esos 20 vocales los nombra el Congreso y el Senado. Por lo tanto, los que hacen las leyes, el Poder Legislativo, nombra a la cúpula del Poder Judicial, lo cual, esto es muy feo. Esto es muy feo. Luego, de esos 20 vocales, todos podemos decir ideologizados, porque son vocales que han sido nombrados por un partido o por otro partido, pues 7 de esos vocales forman la comisión disciplinaria, que es el órgano, la comisión que sanciona a los jueces. Entonces, Poder Legislativo nombra a 20 vocales y de esos 20, 7 van a poder juzgar a los jueces. Bien, esos 20 vocales también son los que van a nombrar a los jueces, a los magistrados de la sala del Tribunal Supremo que se encarga de juzgar a los aforados. Es decir, la élite política nombra al Poder Judicial, a la cúpula del Poder Judicial, que a su vez va a nombrar los magistrados que van a juzgar a los aforados, a la élite política. Yo no sé si esto me parece una gran separación de poderes. Pero bueno, estamos tranquilos porque en España el que debe defender la independencia judicial es el fiscal general del Estado. Pero en España... Amigo, ahí tenemos un problema. Bueno, lo nombra el presidente del gobierno. Entonces, sí, por eso. Que es el poder ejecutivo. Por lo tanto, lo que tenemos es que en otros países, sistemas de contrapoder. Pero es que en España los sistemas que llaman check and balance, en España los sistemas de contrapoder están también ideologizados. Véase el Tribunal de Cuentas, véase el Consejo de Estado, véase el Defensor del Pueblo, véase la Comisión Nacional del Mercado de Valores, véase el Instituto Nacional de Estadística, el Tribunal Constitucional ya no hablamos. Entonces, claro, ¿quién evita esa interferencia, esa intromisión del gobierno y de la élite política en el Poder Judicial? Nadie. Entonces,
Los jueces, primer mensaje, también son víctimas de esta interferencia. Entonces, nosotros lo que denunciamos esto en el Parlamento Europeo porque entendíamos que este sistema no garantizaba la independencia judicial. Hago un pequeño paréntesis. Hacía unos años, el presidente en el Parlamento Europeo de la Comisión de Justicia y Libertades, don Juan Fernando López Aguilar, pues él entendía que en Polonia y en Hungría no estaba garantizada la independencia judicial, por lo tanto,